Muy bien, pues estamos ya en el bloque final, encantados de recibir por primera ocasión en este estudio a Mariloli Pellón, que a pesar... porra. Sí, claro, siempre tendrás porra, Mariloli. Traje porra. Que a pesar de lo complicado de tu agenda, pues nos vienes a compartir aquí estas historias que a quienes nos gusta el fútbol creo que son fascinantes. Y a pesar de que el pueblo fue eliminado. Ese es otro tema. Déjame primero, dolor. Bueno, déjame agradecer a nuestros patrocinadores. Mariloli, no le creas, es americanista. Ah, sí, ahorita entonces ya me voy. Contigo quiere aparentar que es del pueblo, pero no. No, ya me voy. Venga. Gracias al Pollo Feliz y Arnoldo de la Rocha, a Mangueras y Conexiones Gerardo Navarro, al Hotel Holiday Inn Finza Alfonso Gómez Quintanar, a Weldent Sarquís Mena, a Flor de Aloe Ángel del Castillo, a Plaza Dorada Blanca Peralta, a Publixi María García, a San José Actipan Jorge Espina y a Bimatec Vicente Aguirre. Más Pinzón y Asociados, Grupo Constructor, que se integra a este pool de patrocinadores. Realidades y opiniones. Si no fuera por este grupo, Mariloli, no podríamos estar disfrutando y agradeciendo a ti y a todos los invitados el que vengan, claro, y a la audiencia, por supuesto. Sí, a la audiencia siempre se le agradece. Muchas gracias, Leobardo, porque pues nos encontramos hace unos días y de repente pues hay alguien que soltó en una plática rápida y bueno, el origen del equipo Puebla, pues sí, a favor de mi abuelo. A ver. Materno. Oye, pero no es... Esa historia. No, sí, pero quiero clarificar que no es porque alguien soltó algo vinculado a la historia del Puebla Fútbol Club. Eso, quienes hemos nacido, vivido y somos apasionados del fútbol, pues lo sabemos todos. Tu abuelo materno, sí, pues fue el fundador del Puebla. Fue el fundador del Puebla, el abuelo Joaquín Díaz Loredo, quien nació en 1906. Obviamente, ¿verdad? Son muchos datos que yo me he aprendido con el paso del tiempo, porque yo le decía a Leobardo, creo que es más fácil que te lleve al hermano más grande de la familia, porque pues él tiene frescos y le tocaron vivir muchas cosas del abuelo. Pero pues es muy bonito recordar una historia que a mí me tocaron muy pocos años de ver al abuelo, porque a la abuela ni siquiera la conocí. La abuela murió 23 de febrero y yo nací el 24 de marzo, o sea, un mes siguiente. Y el abuelo murió en 75, entonces pues yo estaba, la verdad, muy chiquita, pero sí recuerdo vagamente cosas de él y ya después les platicaré pues cuando muere. Este tema va a dar para 4 o 5 entrevistas, porque tú mejor que nadie sabes que el tiempo, pues en los medios... No, y te traigo a los protagonistas, o sea... Bueno, o sea, al final a mis tíos, porque pues es una muy buena historia y que se sepa al final cómo llega el equipo Puebla, qué tanto costó, porque pues ya en directivos posteriores que la gente pues recuerda, obviamente Emilio Maurer recuerda a Paco Bernal, recordar a... De grata memoria. De grata memoria, pero creo que no es porque esté en televisora contraria, pero creo que ahorita podrían hacer muchísimo más y no han hecho tan grande al Puebla como puede ser, tienen que aprovechar muchísimo más, a mi modo de ver, porque pues nosotros hemos tenido una de jugadores impresionantes. Yo la verdad es que me acuerdo más de los jugadores anteriores que los que realmente ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo muy bien de Manolo Lapuente, pero porque Lapuente convivió con la familia mucho tiempo, que acaba de ser su cumpleaños el Día del Maestro, el 15. Entonces, sí son muchos futbolistas que si a mí me preguntas, pues claro, yo tengo aquí en la historia a lo mejor a Muricy Ramalho, a Estupiñán, a Caviño de otros equipos,
a muchos más. ¿A poco no te quedas tú? ¿De veras? Bueno, muy bien. Ya, Mariloli le está reclamando a Carlos porque Carlos ya que se ya va. se va, ¿no? Ahora le reclama Sí. a él. No, es que tiene otro compromiso. Ya estaba. Sí. Bueno, muy bien. Qué padre. Invítame a tus clases otro día. Y si quiere mejor Sí. métase y para que la interrupción sea completa. Pásale. Y entonces yo me acuerdo mucho de esos futbolistas y además de los que yo, pues a los que yo viví. Pero te acuerdas Entonces, además del Puebla campeón en su momento de esplendor en la época moderna. Sí, me acuerdo mucho del Mortero Aravena, Claro, me acuerdo, claro. bueno, del 82-83, pues tienes al Mango Orozco, Arturo Álvarez, Arturito Álvarez, de muchos Paul de ellos, Moreno. Paul Moreno, por ejemplo, dicen ahora, claro, tenemos a un super porterazo, Anthony Silva, pero siempre el Puebla tuvo muy buenos porteros, desde Pedro Soto, Moy Camacho, estuvo Celestino Morales, bueno, Rabaida, que... De la época muchos- moderna, Bruno Rabaida ha sido de lo mejor que ha tenido el Puebla. Sí, y pero mira, de los de antaño, Rubí Valencia, Rubí que Valencia. Rubí da clases en un colegio ahora, que hablaban de los jesuitas en el Colegio Oriente y que prepara a los chavos. Entonces, creo que el Puebla sí nos ha hecho vibrar en muchas ocasiones. Sí. Ahorita en época moderna, en su época con Chelis, muy bien, pero hoy creo que es otra generación de chavos, de jovencitos, de niños, y que a mí me da gusto cuando llevan la playera del Puebla en la calle. Yo digo, bendito Dios que quieren portar la playera. Pero no el talón de Aquiles del Puebla de hoy ha sido la falta de una escuela, de tener esos cuadros, de tener esa reserva que no han podido entrar, de formar su propio cuadro y siempre no estar dependiendo siempre de los extranjeros o de las grandes figuras. ¿Sabes en qué época se tenía pues una base de Claro, esas? Con pero- Hugo Fernández, que Hugo Adiós. Fernández Él la creó, el uruguayo. traía a su sobrino y estaban en la unidad deportiva Mario Vázquez Raña, Ujú, ahí allá junto al en- estadio, ujú. y traía gente de fuerzas básicas. Pero hoy no. Y al final, pues echaron a perder todo eso de fuerzas básicas. Mariloli, hay muchísimo que hablar, pero regresémonos A la historia del el Parque El Mirador, a la historia de Bruno Rodolfi, de Pito Pérez, que digo, más atrás todavía fue cuando el Puebla regresó, pero yo me acuerdo que mi padre me llevaba al estadio del Mirador Sí. y dice, no te llevo porque cada que meten un gol tú lloras, porque me espantaba, me tenía en brazos. El grito. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo sé que el abuelo llegó de España en 1923, nació en 1906, llega jugando fútbol con Pachuca y pues unos de sus grandes amigos cuando ya viene aquí, textileros, entonces él se reúne con varios de sus amigos, se le ocurre la grandiosa idea de crear un equipo de fútbol y crea el Puebla con azul y blanco. ¿Qué año hablamos? ¿De qué año hablamos? El 44. Ujú. Puebla debuta el 7 de mayo del 44. Y La franja mi mamá, por el River Plate. el River Plate, él le iba al River Plate, y azul y blanco, pues colores de Puebla, ¿no? Pero mi mamá y tenía a su cuate, a mi tío Juan, y ellos nacen en 43, en diciembre de 43. Entonces mucha gente le decía a mi mamá que en lugar de ponerle el pañal le pusieron la camiseta del Puebla. Y pues obvio mi mamá no se acuerda de muchas cosas porque justamente el Puebla debuta unos meses después contra Atlante. Los Potros. Y el abuelo se une con el señor Sobero, don Alfonso Sobero, claro. el señor Cortázar, Roberto Sí. Cortázar, Pepe González Cobian, Miguel, Textileros todos. todos. Y con un gran capital para poder hacer una inversión de esta magnitud. Sí, porque además ellos textileros y ellos, por lo menos el abuelo le daba trabajo a algunos futbolistas. De eso te pudo haber hablado en algún momento Raúl Cárdenas, de esas cosas que le constaban. Sí. El Güero. Que el Güero, que tanto lo criticaron por traer yugoslavos, pero el Güero era una maravillosa persona. Y Sí, pero eso fue un fiasco esos yugoslavos. sí, eso sí fue un fiasco de traer a los yugoslavos y bueno, a lo largo de la historia hay muchos que la han regado con el equipo, entonces
pues sí da mucho coraje porque el Puebla tiene historia. Cuando... Eso es, el Puebla tiene historia. El Puebla tiene Eso historia y hay que revivirla y hay que recordarla y hay que platicarles. Yo, si fuese el dueño del Puebla, hacía una reunión y aprovechar a hijos de esa gente, por ejemplo, los González Cobian, pues vive Pepe, sí, vive Curro, sí, viven algunos de ellos, están mis tíos, algunos de ellos, pero bueno, por lo menos está Joaquín, que es el más grande y que es al que le tocaron vivir muchas más cosas con el abuelo. Pero yo haría el conocer y el que cada vez que llega algún directivo, para que no se le ocurran idiotas, conocer cuál es la historia del pueblo. ¿Y porque por qué no lo están hacen? Un equipo importante. ¿Por qué no lo hacen, Mariloli? ¿Por qué no Porque el empujas? fútbol es de intereses. ¿Por qué no tienen esa pasión de Claro Mariloli? que ¿Por qué no no tienen esa raíz? ¿Por qué no tienen esa camiseta? A ver, hemos tenido, por desgracia, los últimos directivos que solamente vienen a ver qué se llevan. Y tampoco tienen la visión de que revivir toda esta historia puede ser una punta de lanza para también seguir haciendo negocio. ¿Por qué no? Pues Pachuca, mira, ¿cómo lo ha logrado? Claro, ve lo que están haciendo allá. Y yo me acuerdo hace algún tiempo cuando iban a traer a Adomaitis, que Adomaitis era el número 10 del Cruz Azul y que todavía se voltea, y que no quería venir a Puebla. Y yo estaba furiosa y en un noticiero agarré y dije, a ver, ¿cómo que no quiere venir al Puebla? Si el Puebla tiene historia, no sabe a dónde está llegando. Claro. Y ojalá que tenga el mismo talento que con Cruz Azul para poderlo demostrar. Claro que no lo demostró. Entonces aquí han llegado muchos futbolistas que no han tenido el talento y vienen con mucho nombre y que se dan su taco terriblemente. Y se funden acá. Exactamente, así es. Pero pues hemos tenido, digo, a su paso por Puebla, Mejía Barón es un tipazo. Pero fue gris. Pues yo creo que también con el equipo que conjuntes, ¿no? O sea, a mí se me hace... Es el 1-2, los directivos y el plantel. Sí. Pero Mariloli, es una historia que ya no sabemos de memoria, porque no ha habido la visión para trabajar a largo plazo con las fuerzas básicas. Se tienen que estar trayendo jugadores, además la mayoría de nivel medio, ¿sí? Que si aquí despuntan al término de la temporada, pues hay que acopiar recursos, los venden y cada temporada es la misma historia. ¿Cuándo vamos a romper esa dinámica? Pues mientras no haya directivos poblanos que adquieran el equipo, porque el equipo, insisto, lo han tomado como una caja sin fondo, que nada más vienen a ver qué se llevan, Mariloli. No sé, mi mamá tiene una teoría ahí que dice que al Puebla nadie lo quiere. O sea, dices que hay reuniones de directivos y cómo es posible ¿Por que culpa de quién? El Puebla ha tenido cantera y demás. Pues yo creo que pues de los mismos futbolistas y del... ¿No te da mucho coraje, hablando de este tiempo en el que, y esta liguilla, en el que América y Chivas iban en los últimos lugares? Claro. Y casualmente terminaron lo suficiente para sí, llegar. Pero ¿quiénes llegaron? Eliminaron al pueblo de una manera, fue un robo, un atraco. Pues mira, también sí poquito, pero nosotros nos desfondamos en unas jornadas anteriores. Sí. ¿Cuál es el asunto y a dónde yo voy? El futbolista es tramposo. Perdónenme, señores, El futbolista es tramposo. El futbolista hoy te hace perder y por eso los 8 minutos, 6 minutos, y si vas perdiendo y hasta los puedes alcanzar. O puedes remontar. Y hay partidos que se te van así y no se vale. Son los mismos futbolistas y ¿qué hicieron? Hacerle grilla al entrenador y corrieron al de uno y corrieron al de otro. Son los mismos futbolistas y ¡wow! De la noche a la mañana ya jugamos muy bien y ganamos. No me cuentes. Oye, Mariloli, pero ¿no crees que eso es cultural? ¿No crees que eso es cultural? No. ¿Es propio? No lo sé, pregunto. ¿No crees que esa forma, ese comportamiento de pues los jugadores va muy identificada con la forma de ser en general? Pues mira, ese fútbol romántico que vivimos hace muchos años y del Puebla campeón, ya creo que ahorita un poco con Larcamón sí rescató algo, y ¿sí? rescató mucha de esa cuestión, con Chelis también, sí, creo yo, porque el Chelis pues nunca
bueno, sí quería ser entrenador de fútbol, a mí me lo comentó en muchas ocasiones. Él amaba y adoraba a Isidro Lángara, un gran amigo de mi abuelo, y que pues estuvo acá en el Puebla, y que de hecho cuando el abuelo muere, pues como que jugó un papel importante en la familia, el tío Isidro, y siempre se sentaba a una orilla del palco y fumaba sin filtro, y entonces nada más lo veías que hacía... Y yo decía, ¿qué escupe el tío Isidro? Pues era el tabaco, ¿verdad? Los cigarro. delicados o los varitos. Sí, no, bueno, una cosa horrorosa. pero era un tipazo y pasábamos por él aquí en el centro porque vivía en la 5, donde en la Reforma y la 5 Norte. Hay un edificio, creo que ahora es una tienda de electrodomésticos. Y ahí pasábamos por el tío Isidro y ya nos íbamos al fútbol. Entonces, creo que se ha perdido ese romanticismo, el sudar la camiseta, el querer verdaderamente al equipo por el que estás jugando. De entrega total y no de dinero. Sí, y ahora pues el dinero cuenta mucho para Pero a ver, todo. Mariloli, yo me abocaría más a la pregunta, ¿qué pasó en el vestidor de los jugadores con Nico? Porque después de llevar una mega racha triunfadora, los últimos 4 o 6 partidos el Puebla se desfonda, recobra el ánimo con Mazatlán, que finalmente logra eliminarlo en la serie de penaltis, y con el América de un gran partido. Después del 1-1 donde el Puebla empata, vimos un Puebla que estaba en condiciones de ganar al América, veíamos un América un tanto desfondado, viene el penalti, lo repiten y ahí el Puebla se desfonda. A lo que voy en concreto es, independientemente de ese resultado, ¿no fue una guerra sucia de los jugadores contra el entrenador? No lo creo, a menos que... No, porque en el penal, pues que sabes que te lo van a repetir estúpidamente, porque no se tenía que haber repetido, según yo. Pero yo creo que al final no fue tanta guerra con él, porque lo notas inmediatamente cuando alguien anota un gol. Sí, la efusividad. Y cómo van con su entrenador y cómo está en cada partido y si tiene que sacar alguno. A veces hay, en muchas ocasiones, que no quieren salir y que se enfadan con el entrenador, voy de acuerdo, pero a veces también tu condición no te está sirviendo tanto. Además, o sea, hay algunos a los que de plano no les dio. Y entonces yo no sé qué tanto es la relación entre directiva y... No lo sé, porque además, por un asunto que no entiendo y no comprendo, yo he pedido para entrevistar al Arcamón, porque merece ser entrevistado y merece conocerse su historia de otra forma en la que no haya tenido que ser alguien de Televisión Azteca forzosamente, y que porque somos de Televisa no nos dan las entrevistas. A mí se me hace ridículo que tengan un presidente del equipo y cuando sabe las historias y cuando no puedes promover para que salgan esas entrevistas y no solamente se queden en una televisora. Pero sí que son prestar nombres de la televisión Azteca, los directivos. Pero entonces tampoco les hacen caso, ¿o qué? Pero pues debes promover que tu entrenador salga a más lugares y, claro, y le pregunten muchas más cosas de las que pues les va a preguntar Luis García, a quien quiero muchísimo porque yo lo conocí y a mí me dio entrevistas siempre cuando era jugador de Pumas. Ya se perdió. Y yo lo buscaba y estaba en la Trinidad entrenando y siempre me tomó la llamada. Yo los conocía porque yo bajaba los vestidores con mis tíos y me decían a mí, bueno, condición de mujer, me decían, ¿quién te gusta? Y yo, no, es que no me gusta ninguno. O sea, el fútbol de verdad es que yo lo vibro, a mí la sangre se me hace así, y de veras, y me enfado y sí grito y hasta se me salen groserías, porque sí es vivir, es vibrar con el Puebla. Y yo bajaba desde chiquita, tan es así que tengo grandes amigos como Saga Hermosillo, que yo me peleo con ellos porque ahí es cuando el Puebla siempre les ganaba. Sí. Entonces yo me peleo y le digo a Hermosillo, ojalá que pierdas para que llores. Entonces voltea, ay, ¿qué me contesta? Y entonces que me dice, ojalá que ganemos para que la que llores seas tú. Ay, que me da tanto coraje. Y era cuando bajaba en el camión, cuando entraba el camión al túnel, que voy hasta el camión y que le digo, pues a una mujer no se le contesta.
O sea, yo tenía como 13 años. Y entonces le digo, una mujer no se le contesta. Y entonces el que me saca la mano del camión y me dice, ya, amigos. Y en eso llega un chamaquito y me dice, oye, te hablan. Y le digo, ¿quién? Y entonces me dice, allá al final del camión. Y estaban Sague y el Negro Santos. El Negro, le digo de cariño, que todo el mundo... Antonio Carlos Santos. Antonio Carlos Santos. Y entonces se sale en el camión y me empieza a hablar Sague en portugués. Le dije, no te entiendo nada, si me estás albureando lo mismo digo. Y entonces ya me dice, no, que me invitan al partido. Ay, yo feliz, que voy a la Azteca. Y de ahí, bueno, no sabes, la gran amistad. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Completamente distintos. Completamente distintos y ellos muy decentes. Cuando yo empecé en los medios de comunicación, una de mis primas se casó con Bruno Mendoza. Y Bruno Mendoza te puede hablar de otra etapa del partido. Él jugó en Olímpicos. A Bruno le toca la desastrosa franja naranja, por ejemplo. Esas son de las ideas estúpidas que han tenido para con el Puebla, sí. Y entonces, para quitarle identidad al equipo. Pues imagínate. Entonces, él me acuerdo perfecto que le decía a mi mamá, tía, tú no te preocupes, dice, porque Loli está muy cuidada. Oye, de verdad los futbolistas siempre súper decentes, súper amables. Tita, me acuerdo cuando teníamos un programa, La Franja, y yo fui por él, o sea, yo me ofrecía para ir por ellos y llevarlos al programa y demás. Y me dice que ya me habían hablado de ti. Y yo, sí, bueno, muy bien. ¿Y qué te habían dicho? Sí, ¿y qué te dijeron? Y entonces me dijeron, no, hombre, dice, es que además de guapa, dice, excelente persona. Y yo, qué bueno, tita, me da mucho gusto. Y dice, no, pero te enojas con el pueblo. Y yo, claro que me enojo. Pues, ¿cómo no me voy a enojar? Y entonces, personas muy educadas. Bueno, esa vez con Sague, fuimos al Estadio Azteca. Fue mi mamá porque a mi papá no le gustaba ir. Tanto como a nosotras, y entonces fuimos al Estadio Azteca, en época que donde estaba también el Mortero Aravena, nos invita a comer Sague y fuimos con su papá. Pues imagínate yo en ese con el tiempo auténtico que no contaba lobo, con estas cosas. Lobo solitario. Porque imagínate en ese momento una foto con el lobo solitario, o sea, hubiera sido una cosa que dices, wow, y subirle a redes, nada de esas cosas. Pero no había. Y entonces, ¿a qué voy con todo esto? Aprovechen al máximo lo que tienen hoy de tecnología, de estas cosas en las que puedan disfrutar, y si se encuentran a alguien y que es su ídolo, disfrútenlo, gócenlo. Hoy se detienen, no para tanto. Yo una vez vi a Guiñac y dije, ay, de veras, o sea, eres tan pesado, no seas así, te debes a la gente, muchacho. O sea, porque yo una foto y ya sabes, el mastodonte de este tamañote y yo le llegaba acá. Y entonces se nota y nada más se hace así. Yo dije, ay, en serio, los de antes te abrazaban y eran más cálidos. Esa es la verdad. Sí. Pues es que ese es el jugador. El Gallo García ahorita me viene a la cabeza, buen portero también. Súper cálido, muy amable. Sencillos. Sí, muy sencillos. Sí. Bueno, Alfredo Tena, a pesar de su dureza y a pesar de su seriedad, es que seco. No sabes qué buena persona es Seco, ¿sí? Árido. Es muy cálido Alfredo a la hora de tratarlo. De entrenadores, Pedro García, un encanto. Bueno, o sea, al final, entonces, pues son cosas que voy heredando del abuelo. Les quemaron el Parque El Mirador. Sí. O sea, imagínate cuánta frustración. Porque trajeron el fútbol, porque ¿por qué lo quemaron? Por envidia. Pues oye, aparte de la envidia, a todo mundo le entra aquí en este mundo. ¡Qué horrible! O sea, no puedes ver que alguien haya triunfado de esa manera. Eso es, sí. Es envidia porque además hicieron un estadio muy bonito donde está ahora el Parque España y era de madera. Sí. Y la gente muy elegante yendo al ahí estadio. Es donde yo digo que me llevaba mi padre. La Puebla de pipa y guante del antaño. Exactamente. Sí. Y fíjate que en una ocasión, en un partido, don Enrique Montero Ponce, que se sentaba atrás donde está el palco de la directiva y me grita, mijita. Le digo, ¿qué pasó? Dice, te traigo un regalo. Y le digo, ¿qué pasó, don Enrique? Ya, se las hubiera traído, pero para otra ocasión. Y me regala una foto en donde él está con mi abuelo en el Parque El Mirador y están viendo un entrenamiento.
Entonces dije, ay, qué regalazo, muchas gracias, don Enrique. Y fue en ese estadio, en el Mirador. Otro Entonces, pues, sí. que amó al Puebla como poco, don Enrique Montero Pons. Sí, y cuando él viene, me parece que de México y viene de la afición o algo así, también el abuelo lo ayudó y lo impulsó en muchas cuestiones. Tan es así que se convirtió mi abuelo en su padrino de bodas. Mira. Qué cosas, ¿no? O sea, sí, son grandes historias. La hombre, verdad pero... es que, y hablar de mi abuelo, pues era hablar también de un mundo de taurino. A la casa de mi abuelo estuvo Manolete, de futbolistas el que quisiera, nada más le hablaba a la abuela y le decía, Lola, somos 20. O sea, a ver cómo le hacía a la abuela, más agua a los frijoles. Pero siempre con mucha gente. Pero qué recuerdos más fantásticos, ¿no? Sí, imagínate. ¿Y hoy? Y hoy, pues qué tristeza, ¿no? Porque... Nada. No. Nada. No. O sea, siempre cuando una persona tiene, pues estás rodeada de mucha gente. Y cuando de repente, pues, tienes una racha mala, pues claro que no. Pero esta racha del Puebla no podemos llamarla mala. Acá la cuestión está en que dejen de ver al Puebla como un negocio, como un banco, que sacan el dinero. ¿Qué le han invertido al Puebla los actuales directivos? Larcamón fue una joya, una aguja en un pajar. Un garbanzo de a libra, claro, que nadie se imaginó. Que nadie nos imaginamos. No. Y yo te apuesto que tiene mucha historia de la cual no sabemos, por eso precisamente. No sean envidiosos, compártanlo. Claro. Larcamón tiene mucho que dar. ¿Seguirán en el Puebla? Esa es la pregunta. Sí, porque tiene contrato hasta diciembre. Eso sí yo lo sé. No se va. No creo que se vaya. Además, América que lo quería. ¿Qué ha ganado el Larcamón, muchachos? Nada. No, y además... Como para que te lo quieras llevar. Hombre, ¿qué va a hacer con esos futbolistas? Es otro perfil el que necesitas. Es que es donde viene la pregunta que la retomó Mariloli, de que el Larcamón llegó un momento que ya Chivas y América se lo estaban peleando, hablando en esa racha triunfadora. Y de momento viene el desfase, viene la caída, que es donde entran, dicen que entró esa guerra sucia del vestidor para derribarlo. Y al parecer lo derribaron. ¿Pero tú crees que haya sido guerra sucia de sus jugadores? Es que ahí estuvo, viene acá dos colaboradores. Sí, Memo Lemus. Memo Lemus, que conoce, nosotros somos legos de Eduardo y yo, usted sí, porque es una apasionada, además, nació con la sangre del fútbol. Con la franja. Nosotros leemos, pero lo que leemos... No, todos, hay mucha gente que lo quiere muchísimo al Puebla. Sí, él habla de esa fricción que se dio en el vestidor y vino un rompimiento muy fuerte, que con el América por fortuna sacaron la casta, pero ya no les alcanzó. Pero el objetivo, por lo que vi, fue derribar a Nico. Pero, según mi modesta apreciación. Ajá, pero ¿por qué te gusta que lo hayan querido derribar? Porque se haya dicho que quería ir, que ya era muy acá. Que los directivos... No, señor, pues ¿qué has ganado? Exactamente. O sea, yo sí lo dije en cámara y me volteé con uno de mis compañeros, el Pato Aguilar, que le mando saludos, es franja, pero también le va a la América. Y entonces le dije, a ver, tu América, ¿para qué quiere el Larcamón que ha ganado? Perdónenme, para que se lo quieran robar de esta manera. No, señor, tiene que terminar un contrato. O sea, no seamos mulas, no desequilibren al Puebla, que también va. Ay, Dios, a ver, saludos, vamos a ver todavía en estos últimos 2 minutos. Ya no veo, qué barbaridad. ¿Qué pasó? ¿Y tus lentes a dónde Pues van? es lo que no sé. Yo creo que los estás apachurrando. Ya, el avión, aquí están. por favor. Bueno, yo siempre apelo a la comprensión en función de mi ancianidad. O sea, ¿cuál es el problema? Vamos a ver, dice... Ay, Dios mío. Oye... Sí oímos. José Luis Castillo dice, mi buen Leo, abrazo grande, y a Mariloli, de la que siempre he sido fan. Muchas gracias. Ayudo antes de Carlos. Sí. Bueno, Carlitos López García, qué placer oír estas historias en voz de Mariloli, y por supuesto con don Gerardo y Leo. Muy bien, gracias Carlitos, no cabe duda que eres nuestro amigo. Nos ve con amor. Son estos dos, pero siempre hablar de estos temas con alguien como tú, Mariloli, que irradias esa pasión, es único,
Sí, es que sí se vive diferente. Yo la verdad pensé en algún momento y le decía a mi mamá, es que si hubiera sido hombre, ¿cómo me hubiera ido con el abuelo a cada entrenamiento? Sí, claro. ¿Cómo me hubiera ido a cada concentración? Porque yo voy a ver hasta los contrarios, o sea, yo sí los conozco y viene Mejía Barón. Antes era así muy fan de ir a los hoteles y llegaban y yo, ¿cómo están? Y los saludaba. Y una vez con los de la América me dijeron, traidora, no que le vas al Puebla. Y yo, ¿ahora qué? Ya nos llevamos así. Son mis amigos y tenemos que visitarlos. Y pues por eso son muchas historias y la verdad que muy buenas, muy buenas. Qué bueno, Mariloli. Sí, yo rescato un Puebla con muchas cuestiones, pero pues sí hay que ayudarlo porque al final es muy lindo estar peleando para arriba y no el descenso. Claro. Antes de terminar, rapidísimo, ya que está Mariloli, que es mujer, es una gran dama y una excelente periodista, además excelente persona. Puebla tiene su primera mujer rectora, con la doctora Leila Cedillo, y acaban de nombrar en Santiago de Chile a la primera mujer rectora. Bendito Dios, qué bueno, porque yo apuesto mucho a que mujeres inteligentes, a mujeres quienes tienen esta cuestión cálida, porque no tenemos por qué pelearnos como para qué, oigan. Mañana ustedes las mujeres tienen otro perfil que les favorece muchísimo más que a nosotros los hombres para muchas cosas. No hay que preguntárselo a ya sabes quién. Pues es que es otra sensibilidad. Sí, claro. Es otra por favor, sensibilidad, es tomar las cosas de otra forma distinta. A mí ya me choca estar hablando del coronavirus, pero sí nos puso en jaque a muchas personas. Al mundo. Hizo que nos detuviéramos en muchas cuestiones, en el que hay gente que llega y te dice, es que ya no sé si saludar o no saludar, y dices, no, el apapacho es buenísimo. Claro. Es El humano, apapacho es inherente necesario. a la condición humana. Exactamente, es necesario y creo yo que si nos perdimos de muchas cosas, nos acercaron con otros. Pero nos sirvió, ha sido una gran lección. Para muchos y para otros no. Hoy veo mucha gente enfadada, veo mucha gente triste por el encierro por las pérdidas familiares. Por pérdidas familiares, porque se enfermaron, porque no les encanta estar encerrados, porque no podían convivir. Decían, el número de divorcios subió muchísimo. Pues aprendan con quién se encierran en una casa, ¿no? Aprendan tarde. Aprendan a convivir y a conocerse. Si a veces a nosotros mismos nada más no nos aguantamos. Sí. Mariloli, un placer que hayas venido. Espero gracias. que sea la primera de muchas. Pues les voy a traer a los que de verdad les pueden contar, así como la historia de la Tú abuela. trae a quien quieras, pero nosotros queremos que vengas tú. No, vengo yo encantada, pero es que es una gozada el poder escuchar a un hijo de fundador del Puebla, claro, el que quiera, claro, sea Carlos, sea Pepe, porque además viven y vibran al Puebla de manera diferente, y que te puedan decir cómo era la casa del abuelo con 20 futbolistas y cómo era cuando les firmaban su contrato y de repente decían, pues también te doy trabajo porque no ganaban tanto. En fin, son muchas cuestiones. Historias que no se conocen o muy poco. Sí, claro, y lo que en esa época pues no pululaban de dinero y que ayudaban al futbolista y que eran sumamente humanos, ¿no? Claro, y que hoy con las cantidades que ganan, pues yo haría otras cosas millonarias, también. estratosféricas. ¿No? Así es. Mariloli Pellón, muchas Un gracias. placer, muchas gracias. No te León, vayas. Gerardo. Nos despedimos. Por favor, acompáñenos mañana a partir de las 6 de la tarde. Nos vemos y nos escuchamos. Pásela bien. Gracias al equipazo de producción. De 6 a 8. Sí, a partir de las 6 de la tarde, señor. 6 a 8, porque a partir de las 6 nos podemos ir hasta las 10, 12 de la noche. Es de 6 a 8 de lunes a viernes. ¿Te das cuenta cómo tengo que aguantar a este tipo? No, yo no tengo que aguantar a él. Y además, cuando el avión, imagínate que el avión, bendito sea Dios. Gracias, Ana, Fina, Claudia, Pepe, Héctor, Víctor, José el Soñador, Pedrito. Pedrito, que todavía vive. Y manos libres. Y manos libres, además. Pásela bien. Gracias.